Listo, ya van a ser las 7:30. Vamos a empezar. Buenos días con todos, chicos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana familiar. Están ahí despiertos, están tomando desayuno, supongo. No hay ningún problema. Pueden escribir también al chat para poder leerlo o también interrumpir mientras que yo hablo, no hay ningún problema. Sobre todo si es que nos enfocamos en la clase de hoy, ¿no? Si hay dudas, consultas, se pueden dejar en el chat para poder responderlas después, o acumularlo y al final de la clase podemos responderlo. Espero nos alcance el tiempo. Hoy vamos a tocar prácticamente 6 culturas, ¿no? Ahora voy a compartir la diapositiva. Vamos a ver si nos alcanza también para poder compartir unos videitos y sea un poco más interactivo. Bueno, empezamos. Como les decía, estamos en la semana 4 ya. Son alrededor de 16 semanas, me parece. Y hoy nos toca 3 temas, son 6 culturas, así que prácticamente son 2 culturas por cada horizonte o periodificación. ¿Cuál es la diferencia entre horizonte temprano e intermedio? O mejor dicho, entre horizonte e intermedio. ¿Alguien tiene algún acercamiento a esas palabras? ¿Lo han leído por ahí ya todos los que se adelantan en la lectura? Y yo sé que ustedes son chicos de avanzada que siempre están repasando. ¿Alguna idea de la diferencia entre horizonte e intermedio? A ver, voy a ver si han escrito. Ya somos 25. Ya. Bueno, la diferencia esencialmente tiene que ver con que horizonte es la etapa, bueno, de la historia del antiguo Perú, por así decirlo, o del pre-Inca, donde las civilizaciones tienen mayor poderío o mayor predominancia, es donde resalta una civilización sobre otra. Es a diferencia del intermedio, donde hay una expansión más regional, donde hay mayor independencia de la- de las civilizaciones o las culturas. Se parece bastante, por ejemplo, si lo queremos comparar a la clase pasada, o bueno, las clases pasadas al antiguo Egipto, por ejemplo, ¿no? O lo que pasaba también con China. ¿En qué sentido? En que se dividían pues en Bajo Alto Egipto, había periodos de unificación, de lucha, había periodos en los cuales los nomos o las provincias tenían que combatir o desarrollarse entre sí hasta que surge la figura teocrática del faraón, ¿no? Para unificar, para cohesionar, igual que las religiones. El mismo proceso geográfico o de, por así decirlo, de lucha cultural y por los recursos sucede aquí, ¿no? Empezamos con el periodo formativo o el horizonte temprano. Es de los años 1700 a los años 200 antes de Cristo. Sus características son a nivel político, económico y tecnológico, ¿no? Aquí vamos a usar prácticamente todo lo que señala el enfoque de Lumbreras, ¿no? En ese tema de las características, pero también el enfoque de Rowe en cuanto a la cerámica, ¿no? Y lo que representa la religión o los tipos de dioses, ¿no? Que se van a ver, que vamos a ir viendo, las representaciones homorfas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de características, la política, hay una consolidación de la teocracia. ¿Alguien sabe qué era teocracia, se acuerdan? No se peleen por participar. Bueno, teocracia tiene que ver con el gobierno de una religión, ¿no? De los dioses. La estructura jerárquica era basada en los sacerdotes. Podría ser los sacerdotes o también en un príncipe guerrero o un rey guerrero, por así decirlo, ¿no? El faraón, por ejemplo, ¿era teocrático o no era teocrático? ¿Era un sistema teocrático o no lo era? Es una duda, ¿no? Que deben poder resolver. Se podría decir, bueno, lo dejo ahí mejor para que ustedes lo vayan averiguando, ¿no? Después, economía. Surge la agricultura de manera intensiva. Una característica de aquí es básicamente la ubicación geográfica.
También en la anterior clase, me parece, o en la segunda sesión, hablamos de los inicios de las culturas andinas y de la costa. No sé si se acuerdan de Caral, que se decía que era una gran ciudad y que por el tema geográfico había mucha facilidad para un desarrollo de las ciudades más extensivas en la costa, ¿no? ¿Y eso por qué? Gracias al surgimiento de la agricultura intensiva. Acá también vienen los factores eh, de las corrientes de los mares, también los vientos, ¿no? El factor del niño, por ejemplo, y de la niña, que ocurre más o menos cada 2 o 7 años. En el caso de la niña, en el caso del niño tiene que ver con los vientos o el agua, mejor dicho, cálidas, que en cierta manera al inicio hace que haya bastante lluvia, entonces hay mayores posibilidades de fertilizar la tierra, por así decirlo, pero después de esto el planeta mismo viene a compensar un gran periodo de lluvia. Lo más probable es que después aparezca un gran periodo de sequías, ¿no? Y eso es cíclico, pero los peruanos antiguos o del antiguo Perú podían ir conociendo estos ciclos, iban adaptando su tecnología, ¿no? La civilización que no puede adaptar simplemente se extinguía. Esa es una de las razones por las cuales se van extinguiendo las culturas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, la aparición de la cerámica y la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? Lo dejo como pregunta. ¿Alguien sabe qué es la orfebrería? Bueno, son preguntas que van a estar grabadas. Siempre ténganlo en cuenta. La orfebrería tiene que ver con los metales preciosos. No es necesariamente una metalurgia basada en las armas, ¿no? Los caballos de guerra y demás de la época del hierro, ¿no? Porque aquí no se llegó al hierro, sino con el oro, con las cuestiones de adorno, ¿no? Ceremoniales, con lo sacerdotal, con lo religioso, con lo mítico. Las etapas del periodo formativo se puede decir que son tres: inicial, medio y final, ¿no? La inicial, la ciudad principal es la de Sechín, ¿no? Ahí Julio Ceteo se encargó de descubrirla. La de Cuspinique también, el investigador Rafael Larco. La de medio, la de Chavín, que vamos a entrar ahora, y la final es Paracas, ¿no? Siempre relacionen en este periodo Chavín con Paracas. Después, ¿qué características había? Había una litoescultura de Sechín, ¿no? ¿Qué significa litoescultura? Obviamente es una escultura tallada en piedra, como lo estamos viendo aquí, ¿no? De un sacerdote guerrero. La palabra también, sacerdote guerrero, se va a ver a cada instante por el Estado teocrático y por esa división social, ¿no? Que está bien ahí, bien pegada, no se va a separar con facilidad, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre sacerdote guerrero y, por ejemplo, chamán, ¿no? Un chamán es más de la cultura Paracas, a diferencia de Chavín, que es sacerdote guerrero, ¿no? Después, la corona de oro con 12 caras, hallada en Kunturhuasi, ¿no? ¿En dónde? En Kunturhuasi, es en Cupisnique, ¿no? Ya vemos las caras. Esas caras probablemente tengan que ver con la idea de los guerreros, de la recolección de los enemigos. Al ser guerreros, vamos a ir viendo, lo que hacía la cultura chavín y demás culturas era tener dioses que representaban la guerra. Mientras mayor cantidad de recolección de rostros, de cabezas cortadas, significaba mayor poderío militar y también una especie de sacrificio, ¿no? Después, el relieve del pórtico de las Falcónidas, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo un ser mitológico que tiene colmillos y una sonrisa, ¿no? Esa sonrisa es básicamente la imitación a una transmutación o un paso a los jaguares o a los felinos. Se parece mucho también a las culturas mayas, ¿no? Del norte. Si se acuerdan también el tema de la migración, ¿no? Que también lo vimos en las clases, ahí ténganlo ahí también como recordatorio, ¿no? Esa relación entre los tipos de dioses terroríficos, por así decirlo, ¿no? Zoomorphos, eh, zoomorfos y también antropomorfos, ¿no? En este caso es más antropomorfo porque tiene cuerpo humano pero rostro animal, ¿no? Después, en una textilería de Paracas también ahí vemos el tipo de ser mitológico. Si vamos a Chavín, tenemos que hablar del año 1200 al 200 antes de Cristo. No hay una diferencia de 500 años entre el formativo, ¿no? De Sechín, Cuspinique, hasta el medio de Chavín, ¿no? En esta etapa media, el centro es Callejón de Conchucos, en Ancash. Ya es
es parte de Andes, ¿no? Y un poco de costa también. Eh, el gobierno fue dirigido por una casta sacerdotal de gran prestigio, una gran presencia de oráculos. ¿Se acuerdan con lo que mencioné el tema de la corriente del niño, ¿no? La mayoría de templos tenían que ver con los sacerdotes, y cuando se refiere a oráculos, se está refiriendo a que los sacerdotes conocían o eran consultados para los ciclos de la agricultura, ¿no? Entonces, esta especie de templos tenían pues calendarios lunares, calendarios solares. Había una manera ahí, una asociación entre la estructura o la arquitectura y la medida en que se puede ver los tiempos para cultivar, ¿no? Algo muy parecido va a suceder en todas las demás culturas, pero quédense con esto, ¿no? Los oráculos. Aquí en la casa sacerdotal eran oráculos. Y por el tema del niño, es que estos oráculos, si no podían predecir las cuestiones climatológicas que iban a pasar, se iban a desprestigiar, ¿no? Entonces, la cultura chavín, que es la primera síntesis de la cultura panandina significa pan, significa gran cantidad de culturas, ¿no? Aquí en Chavín suceden otras muchas culturas. Es la primera vez que abarca tanto territorio, ¿no? Vemos los sitios arqueológicos, Kotosh también, ¿se acuerdan si lo vimos antes? La simbología también es importante, ¿se acuerdan en Kotosh? La figura de las manos cruzadas, que lo estamos viendo, lo vamos a ver aquí de repente, algo en el área de expansión, ¿no? Miren, prácticamente desde Chiclayo hasta Lima, y el área de expansión de Paracas es muy, muy pequeña en comparación a Chavín, ¿no? Dice, la expansión de Chavín se realizó por medios religiosos, es decir, no violentos, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Es decir, el culto Chavín logró expandirse, influenciar sobre las regiones, ¿no? Que adoptaron sus dioses, y también sus prácticas, ¿no? Su arte. Después, la religión, otra vez, los dioses terroríficos. Significa, ¿no? Ya lo dijimos, aspecto antropomorfo, y con animales, no cualquier tipo de animal, sino animales depredadores, ¿no? Los felinos, las aves rapaces. ¿Por qué? Porque también había pues pagos a sus dioses. Entonces, ellos decían, nos está yendo mal, tenemos que sacrificar, y sacrificaban ganado, y probablemente también humanos, ¿no? Después la arquitectura, ya lo dijimos, el santuario de Chavín fue el mayor centro de peregrinación, significa que ellos iban, no necesariamente vivían ahí todos, los que vivían ahí básicamente eran los sacerdotes, entonces cada cierto tiempo iban poblaciones o el pueblo, por así decirlo, a ayudar en labores diarias, ¿no? Y tenían pues, este templo tenía dos templos, ¿no? El templo viejo y el templo nuevo. La portada falcónica, la plaza mayor, cada uno de estos tenía una razón de ser, ¿no? Antes de ver eso, vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, la litoescultura, porque es bien amplio el tema de la arquitectura. En la litoescultura se considera pues la mejor expresión del arte, el lanzón monolítico y el obelisco de Tello. Básicamente son seres mitológicos. Otra vez, el rostro de los felinos, no se olviden. También la conexión del cielo con la tierra, hay una dualidad. ¿Se acuerdan de las manos cruzadas de Kotos? También tiene que ver con la dualidad, ¿no? Y también la serpiente. Por ejemplo, el felino tenía que ver mucho con la guerra, ¿no? Con esa capacidad de ganar territorios, ¿no? De ser guerreros, pero las serpientes tenían que ver geográficamente, por ejemplo, para ustedes, ¿dónde se ubican las serpientes? ¿En qué partes se ubican? ¿Se ubican en las zonas pantanosas, en las zonas secas o en las zonas andinas? No sé, ¿a ustedes se les ocurre? ¿Pueden adivinarlo, quizás? Somos 40 aquí, ¿alguien tiene alguna idea? No hay sin temor a equivocarse. Bueno, no se peleen por, por participar. Las serpientes obviamente son de las zonas de los ríos, ¿no? De las zonas pantanosas. Significa que las serpientes están asociadas pues a la agricultura. Es algo que hay que tener en cuenta. Después, el obelisco de Tello, ¿no? En el patio circular hundido. También a los caimanes copulando, ¿no? La fertilidad de los caimanes. En la metalurgia, ya obviamente el oro, ¿no? Decorado, una idea principal, ¿no? Las ideas se van a repetir. Eh, Después, el litoescultura, ya lo dijimos, ¿no? Pero acá hay características de la litoescultura, o sea, es decir, del tallado en piedra, ¿no? La escultura en piedra. Es que hay un efecto espejo, o sea, tienen mucha simetría el lado izquierdo con el derecho, de ahí los motivos de la boca del felino es representar la fuerza, tratar
de estar congraciado con su dios, ¿no? Su dios felino que prácticamente necesita muerte, necesita sangre para que no caer en la infertilidad de las tierras, ¿no? Después hay una situación de algunas representaciones por el rasgo que más la caracterizaba, ¿no? El jaguar, los colmillos. A ver, vamos a ver si puedo compartir un pequeño video solamente de Chavín, para que vean pues cómo cada parte de la estructura tenía un significado, ¿no? A ver, eso me tengo Chavín. Ok, vamos a ver. Chicos, ¿están viendo? ¿Se ve? ¿Se puede compartir? Por favor, respondan. Sí se ve, profesor. Sí, profe. Ya, genial. Bueno, analicen con cautela, hagan sus apuntes. Es importante para entender, para que puedan no solo memorizar, sino entender que esta estructura, esta arquitectura del templo, tiene razones pues de terror, de dominio, ¿no? Acuérdense que Chavín no se expandió en base a la guerra, sino a los rituales. ¿Cómo es posible esto, no? Acá no voy a explicar eso. Dentro del templo antiguo y nuevo de Chavín se hallan una serie de pasajes y galerías que fueron construidas para cumplir diversas funciones ceremoniales. Estas Disculpe, ¿se escucha también? Sí se escucha, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. ya. galerías que fueron construidas para cumplir diversas funciones ceremoniales. Estas galerías se encuentran orientadas en los ejes este-oeste y norte-sur de cada uno de los edificios, al igual que otras que no están ubicadas dentro de los templos, sino debajo o al costado de los mismos. Si bien no representan construcciones muy complejas, estas galerías constituyeron una parte fundamental en la red de estructuras que se habilitaron para la construcción de estas pirámides. Las construcciones subterráneas fueron elaboradas en base al emparrillado de muros, rellenando con piedras y barro los espacios de la parrilla para luego dejar algunos de los espacios libres para el acceso y la ventilación. Finalmente, se colocaban vigas de piedra, además de barro y piedras, encima de los espacios vacíos para colocar una nueva parrilla. Algunas de las llamadas galerías cumplieron la función de ductos de drenaje. Estos ductos eran utilizados para trasladar el agua de las lluvias hacia el cauce del río Mosna, donde desembocaba a través de una galería construida en un nivel inferior al del río. Muy bien. Ahí, por ejemplo, nos está hablando, ¿no? Esta parte, por ejemplo. Sino debajo o al costado de los mismos. Si bien no representan construcciones muy complejas, estas galerías constituyeron una parte fundamental en la red de estructuras que se habilitaron para la construcción. Galerías, ¿no? Por ejemplo, algo que no se ve en la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Una característica de nuestras poblaciones es que había un sinfín de galerías. La manera en que se construyó, ¿no? Básicamente, quizás es por lo que es de la costa, como vemos acá, cómo se van haciendo espacios. Y en esos espacios hay un recorrido. Y en cada uno de esos recorridos hay contenido, hay un tema también no solamente de abastecimiento de agua para que vivan los sacerdotes, sino también un tema de ruidos, de representaciones. ¿Qué tipo de representaciones? Un tema de representaciones basada en sus dioses, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si los dioses eran felinos, ¿no? A través del aire, de esos conductos, esas zonas, cuando se hacía un recorrido, se escuchaban pues imitaciones de sonidos felinos. Por el mismo hecho por el mismo hecho del aire, ¿no? Del viento. Ahora, para ingresar a estos lugares y hacer ese peregrinaje, acuérdense que vivían los sacerdotes, no vivían los trabajadores, el pueblo, iban ellos a trabajar, a mantener el lugar, pero también a consultar, porque eran oráculos. Entonces, antes de consultar, bebían pues bebidas sagradas, entre comillas, como el San Pedro, que aún se tiene, aún se hace, ¿no? Aún se tiene en cuenta. Al beber el San Pedro, ellos pues alucinaban, tenían visiones, y el único que lo guiaba era el sacerdote. Entonces, cuando veías una escultura como el lanzón monolítico, automáticamente podrías disociar, ¿no? Veías ahí la violencia, el terror de monolítico, te impactaba. Entonces, ese impacto y imagínense, estar en cuevas subterráneas, ir del templo viejo al templo nuevo, diferentes experiencias, ¿no?
es algo fuerte, es como una catacumba, es como un museo, es algo en la cual tendrían que ir a visitarlo, ¿no? Tendrían que ir ustedes mismos a Chavín a experimentarlo y darse cuenta, pues, lo que estamos compartiendo. Otra característica también de Chavín, me parece, es el tema de la estela de Raimondi, ¿no? Ahí, otra vez, miren esto, el dios de los báculos. El dios de los báculos tiene que ver otra vez con la dualidad. Son teorías, ¿no? Son teorías que tienen que ver con la dualidad. Y hay muchas sociedades del mundo andino que lo van a ver así, ¿no? Ahí pueden ver también la parte de arriba, es prácticamente, es otra vez el tema de las serpientes, esa idea de conexión con el cielo. Más adelante, bueno, ahora en Paracas van a ver cómo esto se especializa, se vuelve más complejo. Otra cosa son las famosas, ¿no? Cabezas clavas. Se puede decir que son los sacerdotes, acá dice, transformándose en seres mitológicos. Otros dicen también que son las cabezas, cuando no tienen esa morfología animal, simplemente son la cabeza de los enemigos que se han ido colectando para entregar a sus dioses, ¿no? La cerámica, ¿no? Por ejemplo, para terminar el tema de Chavín, dice que tiene influencia de Cusco y níquel, y sus características son el gollete, el estribo, ¿no? Para agarrar. Son características simples, ¿no? La monocromía significa un solo color, hay un cuerpo globular, y no se olviden, miren, del rostro que está ahí, ¿no? Otra vez el felino, la decoración incisa, ¿no? Y bueno, hasta ahí es Chavín, pero Paracas es solamente la parte más abajo, ¿no? En la expansión, como podemos ver aquí, es solamente Paracas, Carbuco, Cuaje, pero está muy influida por Chavín. Son realmente contemporáneos, ¿no? Miren, Paracas 700 a 200 años antes, mientras que Chavín es de 1200 a 200, ¿no? Son prácticamente, acaban en la misma época, por así decirlo. Bueno, por ejemplo, Paracas es de la costa sur, ¿no? El departamento de Ica, el otro era, ¿no? Más allá en el norte, era un rango mayor, ¿no? En la costa sur, departamento de Ica, en la península de Paracas. Podemos ver ahí la península de Paracas, Puerto Nuevo, el complejo de Soto, Carhuas, Cerillos, las ánimas de Atlas son las ciudades grandes. Surgió también por influencia de Chavín, ya lo dijimos, sobre las comunidades de la costa sur. No solamente existió Paracas y Chavín, pero son las más representativas. A nivel político, a diferencia de, de Chavín, es que no inicia inicialmente con un gobierno teocrático, o sea, los sacerdotes no son los que gobiernan desde el inicio, eh, sino que lo hacen después. Al principio había una especie de jefes guerreros, o sea, era hasta cierto punto militar, ¿no? Era un poco militar, pero poco a poco fue desarrollando una cultura o un dominio más teocrático. A diferencia de Chavín, que si era teocrático, acuérdense, no hubo un dominio militar en Chavín, hubo más dominio a través de sus estructuras, de la consulta de los oráculos, ¿no? Para ver la agricultura, dónde cultivar. Si funcionaban esas consultas, Chavín, ¿no? Estaba unido, sus ciudades estaban unidas. Si no funcionaba esas consultas, probable división y caída, ¿no? Una característica también de Paracas, el que está, por ejemplo, son los fardos funerarios que son muy famosos, ¿no? Acá vemos una momia envuelta en distintas capas de mantos, con objetos que utilizaron en la vida. Esta idea de la vida después de la muerte se va a replicar, vamos a ver hasta exageraciones de cómo enterraban prácticamente a toda la familia, a los niños, al amante, al perrito, a todos, a todos. También dice que tienen forma de semilla para germinar, ¿no? Como ancestros que son. Mm, en diferencia a los fardos funerarios, hay dos fases, ¿no? Reconocidas, las más reconocidas, las cavernas y las necrópolis. El nombre, cavernas, obviamente por la ubicación, son subterráneas, tienen acá dice, ¿no? Forma de botella, lo pueden ver, boca ancha. Una cámara sepulcral, ¿no? Por ejemplo, los egipcios también tenían cámaras funerarias, eran subterráneas también, ¿no? Pero lo que no tenían, digamos, tiene para acá son las necrópolis. Necro significa muerte, ¿no? Polis, una ciudad, ¿no? ¿A qué se refiere? Acá hay unas tumbas, pero son semisubterráneas. Podemos ver que no hay una gran profundidad y que básicamente es
cuando hay un pueblo conquistado o abandonado, lo que hacían los paracas es dejar ahí los muertos, sus ancestros, ¿no? Pero también hacían los fardos, ¿no? O sea, los preparaban, por así decirlo. Esa es la diferencia, ¿no? Hay dos tipos de fases funerarias. Después, las alfareras, el ocucaje y la topara, ¿no? Que básicamente es lo que vemos abajo, ¿no? El ocucaje es una cuestión polícroma, hay muchos colores, la postcocción, es decir, que después de que se haya puesto en fuego, ¿no? Se ponen las marcas, mientras que la topara es monócroma y está en un estado de precocción, ¿no? Son los registros. Tiene doble pico, el otro solo tiene una zapuente, ¿no? Básicamente se usan para las bebidas, para los ritos funerarios, etcétera, ¿no? Miren también el tema de la decoración de Chavín, ¿no? Siempre va a haber influencia en las culturas cercanas, ¿no? En cuanto a las divinidades, no se olviden también que Chavín tenía que ver con los felinos y con las serpientes. Las serpientes tenían que ver por su ubicación, ¿con qué? Con la agricultura. Los felinos, ¿con qué? Con la guerra, ¿no? En este caso, Chavín, los dioses también tenían mucha influencia, ¿no? Se va a repetir otra vez, ¿quién? El dios de los báculos, ¿no? Y el ser oculado también. Prácticamente son seres terroríficos, ¿cómo decirlo? Son figuras que van a tratar de buscar la razón por la cual hay sequía o infertilidad, ¿no? El dios de los báculos, por ejemplo, acá está, se nota también los genitales con colmillos, la fuerza, más que todo es eso. Algo más que podríamos decir de estas divinidades, a ver, déjame revisar algún apunte que tengo. Los dioses, los dioses, los dioses, los dioses. Templos, tecnología, escritura. Bueno, eso más que todo. A ver, ya, en Paracas. A diferencia de Chavín, la divinidad, que no sé si lo está mencionando aquí, no lo menciona, pero, por ejemplo, ¿no? La cabeza clava era pues de Chavín, pero en Paracas, como les mencionaba, hay una especialización de la religión, o mejor dicho, de lo funerario. ¿Qué sucede? Que a diferencia de los sacerdotes o la teocracia de los oráculos, en Chavín había un tema de los chamanes. Acuérdense también en el mapa que las ciudades son más pequeñas. No es pues un gran territorio, son ciudades Paracas, Carua, Ocuje, Cerillos, Palpa, son ciudades más independientes, es decir, más independientes entre sí. ¿Eso qué significa? Que los sacerdotes también eran así, pero no eran sacerdotes, eran prácticamente chamanes. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un chamán, profesor? La diferencia es que los chamanes se convertían a través de brebajes, se transmutaban en animales, ¿no? Los sacerdotes no, ellos controlaban a través de la estructura, de la arquitectura, que ya lo vimos. Los chamanes no, ellos también recibían consultas, pero tenían que transformarse en los dioses, eran consultas más independientes. Esa era la diferencia, ¿no? Básicamente esa es la diferencia en cuestión de religión, que eran chamanes. Después, que estaban separados, acuérdense, las ciudades eran más separadas. De ahí la textilería. Sacaron los mantos de los fardos funerarios, decorados con complejos diseños polícromos, otra vez personajes mitológicos. Es como que los paracas tenían que ver más con una clase sacerdotal más elitizada, más separada. Estaban incluso más separada del pueblo, ¿no? Y vivían aparte, estaban más a los Andes, más pegados a los Andes también. La iconografía de Paracas expresa la voluntad de Solís de transmitir y difundir su prestigio y político-religioso, ¿no? Es importante, quieren distinguirse los chavín. ¿Qué más hay de los paracas? Lo más conocido también es la medicina y las deformaciones craneanas. Es como que es una cultura en la cual había mayor especialización religiosa, ¿no? Y médica, ¿no? Porque las deformaciones craneanas, ¿para qué servían? Eran intervenciones quirúrgicas. Se perforaba partes del cráneo. ¿Por qué? Porque había guerra, había heridos, el tema de los dolores de cabeza también quizás, ¿no? La obsidiana era una piedra volcánica, con eso se raspaba, la técnica obviamente de raspado, ¿no? Si había una hemorragia, un hinchazón, se seguía raspando para que la sangre pueda salir, y hay registros de que al menos el 60% de este tipo de trepanaciones servían. ¿Cómo sabemos que servían, que vivían? Porque hay cicatrización, ¿no? Es que les abrían el cráneo, pero después el mismo hueso se cerraba. Entonces ustedes ven en los registros, ¿no? De los paracas,
cráneos con cicatrices de huesos, ¿no? Y así sucesivamente. El corte de hueso, el corte en uso es más directo, y así sucesivamente. Las distintas técnicas, ¿no? Después, las deformaciones craneanas. Hay una alteración intencional. ¿Quiénes lo hacían? ¿Para quiénes eran las alteraciones intencionales? Eran para la misma clase sacerdotal. Los chamanes, ¿no? Querían distinguirse, y querían distinguir desde niños. ¿Para qué? Para parecerse a sus dioses terroríficos, a sus dioses felinos. Dicen, ¿no? A los recién nacidos les colocaban almohadillas en la frente y detrás de la cabeza hasta una edad en la que la deformación era irreversible. Hay bastantes evidencias sobre esto, ¿no? Si habría o no algún tema médico mayor es algo que investigar, pero al parecer no la había, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esto tenía que ver con un tema de estatus social, otra vez, solamente los nobles eran los que hacían ese tipo de deformaciones craneanas, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, el tema de Chavín y de Paracas son de periodo formativo o del horizonte temprano. ¿Por qué es horizonte? ¿Por qué? Porque abarca un gran territorio, porque hay una gran influencia, ¿no? Sobre todo Chavín, ¿no? Que es la primera cultura panandina, ¿no? O sea, que abarca mucho territorio, muchas otras culturas. Después de esto vamos al intermedio temprano. ¿Qué significa intermedio temprano? El intermedio significa, pues, a diferencia del horizonte, que hay muchas culturas, ¿no? Muchas civilizaciones que están presentes y no es que una dominó sobre otra. También que tienen bastante intercambio, ¿no? En esta época, por ejemplo, podríamos decir que ya hay una especie de moneda, por así decirlo. Por ejemplo, ¿por qué hay moneda o por qué una especie de moneda? Por los excedentes. ah, por los excedentes, ¿no? Algo que me olvidaba mencionar, me parece que es en Chavín, ahora lo vamos a ver, si es en el intermedio temprano, había una especie no eran conchas marítimas, pero una especie, a ver, vamos a ver si lo encuentro aquí, estoy olvidando. No lo menciona, pero era una especie de conchas marítimas que lo que hacía era que se usaban pues para los rituales, ¿no? Se usaban para los rituales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Uy, oráculos. No, no está. Bueno, ese tipo de rituales eran usados por las conchas marítimas, por lo que había en la costa. Cuando ya hay un elemento que no existe o que es distintivo de otro lugar, ¿no? Que va a través de los peregrinajes, ya hay un intercambio, hay una economía, ya no es un trueque. Un trueque simplemente era que se le sobraban los excedentes y no había un valor, ¿no? No había un valor, no había un valor económico. En cambio, cuando hay una especie diferente a otra que sí escasea, y estamos hablando de un valor económico, ¿no? Esto ya comienza a suceder a partir del intermedio temprano, de todas estas épocas. Bueno, el intermedio temprano es de los 200 años antes hasta los 600 años después de Cristo. Acá vemos a los Moche, a Recuay, a Huarpa, la misma Lima, ¿no? También tiene que ver con la cultura Ichma, me parece. La de Huarpa, que es en Ayacucho, Nazca, Yahuanaco, que ya tiene que ver con Puno, con Bolivia. Acuérdense de la zona donde salen los incas, ¿no? Tiene que ver mucho con Yahuanaco, con los Huaris, con sus leyendas. Los estados eran autónomos y con identidades diferenciadas, por eso es intermedio, ¿no? Aquí vamos a ver también un gran avance en ingeniería hidráulica a gran escala. ¿Por qué? ¿Por qué un avance en ingeniería hidráulica? Porque miren la ubicación, ¿no? Ya comenzamos a ver zonas alfandinas también. Ya no es solamente la zona costeña, ¿no? Hay un aprovechamiento de las quebradas, del mismo hecho de la montaña, del mismo hecho de los ríos, superior, muy superior a lo que pasaba con el Bajo Egipto y con el Alto Egipto, ¿no? También surge la teocracia militar. Ya no estamos hablando solamente de una teocracia de sacerdotes como en Chavín o de chamanes como en Paracas, ¿no? Ya el tema militar. Quizás en Paracas sí lo mencionamos, al inicio había guerreros, sacerdotes, ¿no? Pero aquí ya prácticamente ya están los inicios de estas guerras, de estas necesidades de imperios militares, ¿no? Si quisiéramos hablarlo en las edades, ¿no? Antiguas, tendría que ver con la edad del bronce y con la edad del hierro, ¿no? Donde ya había, pues, también grandes imperios militares. Si queremos hablar de historia universal. Bueno, la producción artesanal
ya es de alto nivel, hay una especialización en cerámica, y también se le llama este periodo el desarrollo regional, ¿no? El desarrollo regional inicial. Después empezamos con, acuérdense, aquí vamos a ver a Nazca y también a Mochica, ¿no? Siempre de dos en dos, por así decirlo. Nazca y Mochica. Bueno, Nazca está ubicado en la costa sur, en Ica, ¿no? Abajo de Lima. Ahí es el arqueológico principal, Nazca, Estanquería, también el Cerro de Manzule, Aguachi, está Chaviña, también ahí pueden ver el río Nazca, ¿no? En la Estaquería, eso va en las preguntas, me parece. También hay una mayor concentración de figuras y de líneas en esa zona de Nazca, el río Nazca, donde mayormente están los registros. Después, el origen surge a partir de la tradición de Paracas. Eso es importante. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una cabeza, lo que les mencionaba. Esa cabeza es un trofeo, así como en la película Depredador, no sé si ustedes han visto. El depredador lo que hacía era cortar las cabezas, y también creo que unos lo hacen con los cráneos, los nazcas también lo hacen. Acuérdense que ya son militares, teocracia militar. También hay bastante influencia de los jefes guerreros, por eso militares. Jefes guerreros, no reyes, solo jefes guerreros nada más, ¿no? No hay, otra vez, no hay un gran imperio, por así decirlo, ¿no? Uno de los grandes avances de la cultura nazca son las estructuras, la arquitectura, otra vez la arquitectura, ¿no? Los centros ceremoniales como Cahuachi, es el mayor centro, y la pesquería, ¿no? Acá vemos el centro ceremonial de Cahuachi, ¿no? Las cabezas trofeo, también como dicen, ¿no? Como los que estamos hablando, como los depredadores, ¿no? Asimilar la energía vital del individuo vencido. En economía, en economía y arquitectura, que básicamente están unidos. ¿Por qué? Porque la arquitectura desde las ciudades y la economía necesita, pues, que esas ciudades puedan surgir. Entonces hay una especie de ingeniería, ¿no? Acá vemos, pues, el tema de los reservorios, de las aguas de subsuelo, mediante sistemas de galerías filtrantes. ¿Qué son las galerías filtrantes? ¿Qué son los ojos de agua? ¿No? ¿Es algo que todavía dura o no dura? ¿Es probable que dure o no dure? Si nosotros vamos a Nazca, ¿vamos a encontrar las galerías filtrantes o no vamos a encontrar, ¿no? Sí, lo vamos a encontrar. Así que vamos a ver si podemos compartir también un pequeño videito justamente de esto, ¿no? A ver, otra vez dejo de compartir y vamos a ver, pues, las galerías filtrantes. Básicamente son dos videos cortos. Uno nos va a demostrar cómo es la técnica, ¿no? Hidráulica o de ingeniería, y el otro nos vamos a ver que aún hoy se conserva, ¿no? La empresa privada se ha encargado, pues, de conservarla. ¿Por qué? Porque es importante para la economía, ¿no? Y nuestra identidad. A ver, vamos a ver. Galerías filtrantes, ¿no? Es un minuto nada más. Acá también pueden hacer apuntes, que ustedes lo deben estar viendo. Lo están viendo, ¿cierto, chicos? ¿Se Se ve? No. ve. Ya, genial. La costa es un escenario árido que se abastece de las aguas que bajan de la sierra. Gracias a las filtraciones de agua proveniente de los ríos que recorren los valles costeros, se forma... Miren, las filtraciones de agua, o sea, ellos siguieron el conducto natural de los ríos, ¿no? Como en el Nilo también hubo también una especie de análisis, ¿no? Cíclico de por dónde iban los ríos. Pero en este caso había una filtración. ¿Qué significa? Que el agua que estaba arriba se filtró por la tierra y se volvió subterránea. Al volverse subterránea, ¿qué capacidad, pues, ¿no? De poder analizar esto de la volverse subterránea? Tenía que haber excavaciones. Esas excavaciones fueron ordenadas. Miremos, miremos. la napa freática, Además, la misma que se va renovando anualmente durante los meses lluviosos en la sierra. ujú. Estas filtraciones de agua que se producen por debajo del suelo fueron aprovechadas por el hombre andino, sacando el agua a la superficie a través de acueductos subterráneos, como en el caso de la cultura nazca. Para construir los acueductos, habrían zanjas a cielo abierto hasta encontrar las filtraciones. Los acueductos. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Está de los cerros, de los Andes, ¿no? Cómo va bajando el agua a la superficie, al acueducto y a los campos de cultivo.
es muy diferente pues a lo que sucedía en el Egipto, que eran épocas de inundación natural, ¿no? Y también épocas en las cuales tenían que cosecharlo, o sea, no era tan elaborado eh, por el momento, ¿no? En cambio acá no, acá vieron el tema también geográfico y vamos a ver cómo ellos pueden tener esa capacidad, ¿no? De aprovechamiento. Para construir los acueductos, habrían zanjas a cielo abierto hasta encontrar las filtraciones. Encontraban conocimiento. El canal abierto era reforzado con muros de piedra y techos de madera o lajas. Finalmente, se completa el trabajo rellenando el acueducto construido con la tierra removida. Completan el sistema de acueductos, pequeñas represas, cajas para el control y limpieza y canales de riego. Así, gracias a este sistema, se han irrigado artificialmente algunos miles de hectáreas, asegurando la vida de las gentes asentadas en estas control y limpieza y canales. En esas cajas que aún existen, ellos podían evitar que hubiera, pues, no sé, que alguien cayera ahí, o que hubiera una especie de envenenamiento, o cuestiones así, ¿no? Acuérdense que eso tenía que ver con el tema de la agricultura, ¿no? Y canales de riego. Los canales de riego, la conducción, ya había un inicio de riego, ¿no? Ahora, esto en la actualidad era posible, ¿es posible que se mantenga o no es posible? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podía mantener? ¿Debe existir todavía o no existe? Opinen, por favor. Gracias por opinar. A ver, vamos a ver. Miren. Desde el aire se ven los llamados ojos de agua en Perú, un sistema precolombino de acueductos subterráneos que desde los Andes sigue irrigando 3 valles. Miren acá, por ejemplo, ¿no, chicos? Quité volumen. Miren esa redondez, o sea, es prácticamente una escalera, es como un hoyo hecho, ¿no? Para caminar hasta ahí y verificar. No necesariamente era un hoyo simple, era una manera de llegar ahí, Es algo muy Desde los Andes novedoso. sigue irrigando 3 valles de la región de los famosos geoglifos de Nazca. Fueron construidos hace más de 1600 años y forman un sistema de pozos y canales hechos con piedras de canto rodado, colocadas estratégicamente para filtrar el agua en los pozos, cuya profundidad es hasta de 15 metros, y con vigas de huarango, un árbol costeño peruano. Entonces construyeron unos ductos subterráneos, que son en realidad galerías subterráneas, galerías filtrantes por donde se filtra el agua de la superficie, y construyendo canales los llevaron por gravedad hasta sacarlos a la superficie. La obra es una maravilla de ingeniería hidráulica, puesta en marcha por pobladores de la antigua cultura nazca, y su preservación impulsó a las autoridades peruanas a proponerlas a la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un modelo único en el Perú. No existe este tipo de acueductos que son casi como unos espirales, como una constelación, digamos, inversa, ¿no? Lo que ellos... Bueno, esa parte es importante también, pero vamos a adelantar un poquito, ¿no? Aquí el señor está hablando de cómo la empresa privada apoya, ¿no?, la conservación. Pero lo que quería decirlo también, esta parte, ¿no?, la última parte. El sistema de irrigación está integrado por 42 acueductos, aunque sirven unos 29, que llevan unos 18 a 20 litros de agua por segundo. Unas 300 familias de pequeños agricultores. Escucharon, 300 familias en la actualidad con tecnología del Perú antiguo, de la época intermedia. Imagínense. Que viven en 3 valles de Nazca se benefician del agua principalmente para sus cultivos y pagan unos $32 a una entidad local. Más bien gracias a los antiguos agricultores que han tenido esa tecnología avanzada que ellos han procreado aquí en el Perú, y mucho nos sirve para la última generación. Los pozos son considerados una gran obra milenaria y están en la lista indicativa de la UNESCO para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, tras ser inscritos en 2019. Genial, ¿no? Estamos viendo cómo los pozos no eran solamente huecos, es como una escalera. Y también vemos cómo en la actualidad aún sirven, ¿no? Aún
aún están vigentes, aportan a la economía local, están aportando a la economía local, están aportando no solo en identidad, sino en capacidad productiva, Nazca, capacidad productiva, ¿no? A ver, ¿qué más aquí? Bueno, ya está mencionado. Después, la religión. ¿Qué religión? Obviamente los sacerdotes, ¿no? Hay el dios Con. Otra vez, miren, la máscara del felino, ¿no? El portador, otra vez, del báculo. Con las cabezas de trofeo, como los depredadores. ¿Por qué? Porque ¿a qué dioses se parecen? Si es un dios que hace, ¿cómo decirlo? Que hace sacrificios, que necesita sangre. Por ejemplo, ¿a qué dios se parecen, creen ustedes? A ver, le doy opciones, por favor. Mesopotamia, Egipto, China o la India. ¿En cuál de esas 4 épocas los dioses eran pues severos, castigadores? ¿Alguien tiene la respuesta? Sin temor a equivocarse, todos nos equivocamos. ¿Cuál? En Mesopotamia. Exacto, Mesopotamia. Muy bien, muy bien. Claro, Mesopotamia, obviamente. Sí, a Mesopotamia. Por eso hay algunas teorías por ahí medias conspiranoicas, por así decirlo, que dicen pues que los mayas, nosotros, Mesopotamia, Egipto, porque son más o menos la misma época, ¿no? Según la línea del tiempo. Por ejemplo, voy a adelantar un poquito para que vean el final. ¿No? El Horizonte temprano, ¿no? El invento de la escritura, que es Roma. Ya algunos loquitos dicen, digo loquitos entre broma y verdad, que hay pues todos son de la misma época, ¿no? Y, o sea, todos tuvieron el mismo lenguaje, los mismos dioses, la misma influencia. No se sabe eso, no hay evidencia científica o histórica, pero lo que sí hay evidencia, acuérdense, es las migraciones, ¿no? Las migraciones de Asia. Más o menos el 96% o más del 90%, genéticamente hablando, ¿no? Somos hijos de Asia, ¿no? O sea, venimos de Asia. Nuestros genes vienen de allá. Los pobladores originarios o la migración es asiática, ¿no? Después, vamos a continuar. El dios Con, ¿no? Portador de cabezas, ya lo dijimos, como Mesopotamia, ¿no? Como dice su compañera. La Nina de Nazca, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes teorías sobre la Nina de Nazca. Son conjuntos gigantescos de geoglíficos. Geo, tierra, glifos, forma, ¿no? La forma de la tierra. Dibujados en las pampas desérticas. Hay muchas teorías. Hay 3 o 4, me parece. Sí, hay 4. Dice la teoría número 1, ¿no? Caminos rituales o seques. Dice Mejía. Las líneas fueron creadas para ser recorridas otra vez. ¿Por quién? Los peregrinos. Acuérdense de eso, los peregrinos. ¿Por qué? Porque no todos iban a los templos. Los templos eran más que todo para los sacerdotes. No siempre, pero en este caso, ¿no? Tiene que ver con el peregrinaje. Ahora también el calendario astronómico, el de Rachel, ¿no? Dice, las líneas indicaban el movimiento de los astros, permitían predecir el inicio de las estaciones y llevar el control sobre los ciclos del agua. Muy importante eso, ¿no? Ahora, ¿por qué tenían forma de animales? No se sabe tampoco, no se sabe por qué tenían forma de animales. Necesariamente tenían que ver seguro con la fertilidad, ¿no? Con esa, quizás tenían que ver también con el hecho de la fertilidad, con los animales. Acuérdense la época totémica también de los sapiens o de los homínidos, representado, no sabemos exactamente qué es, eso es un misterio todavía. Después, señales de fuente de agua. Las niñas permitían localizar pozos y fuentes de agua, esa es otra teoría. La última teoría, la de Rosorowski, que eran zonas de retiro para realizar cultos a la fertilidad y propiciar la lluvia. Todo tenía que ver, las teorías, con la fertilidad, ¿no? Con lo astronómico. Lo de los animales, un misterio todavía. Si lo quieren averiguar, punto extra para ustedes, para que lo puedan asociar mejor, ¿no? Cerámica destaca por su policromía. ¿Qué significa policromía? Varios colores. Acá la técnica es del horror al vacío. ¿Qué significa horror al vacío, profesor? Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, del dios Con, o también la cerámica que vemos aquí, está llena de figuras. Había un temor al vacío. Se dice así, ¿no? O sea,
es una expresión que significa que ellos llenaban pues su cerámica, lo llenaban de muchas figuras, no dejaban vacío. Es una simplificación del término, tenían un horror al vacío. Es decir, todas sus cerámicas, toda su textilería estaba llena de figuras. No podía dejarlo. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué ese temor? Quizás el temor constante que tenían de no alimentarse. Llamaban a la fertilidad, llamaban a poder cultivar, ¿no? Siempre a través de la cultura, a través del arte, es una extrapolación de los sentires sociales, ¿no? ¿Qué más? A ver, sí, bueno, la predicción desde las alturas, la línea de Nazca, ¿no? Ya vimos las 4 teorías, ¿no? Rituales, astronómico, fuentes de agua y adoración al aire libre, ¿no? De aquí nos tenemos que ir a Mochica. Mochica está ubicado, pues, en la costa norte. En la costa norte. A ver, ¿qué más hay en Nazca? Déjenme revisar un ratito para que no se nos pase. 8 millones, no, eso no es Nazca, me parece. Ya. Puno, ya. Ya, nada más en Nazca. Vamos a Mochica entonces, ¿no? Mochica es un antecedente también. ¿A quiénes? ¿A quién se parece? A los Chimú, ¿no? Mochica en el 200 a los 700 después de Cristo, ¿no? Costa Norte, en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash. Sigue siendo, pues, horizonte o intermedio, Mochica, porque abarca bastante. Sigue siendo intermedio, ¿no? ¿Por qué? Si es intermedio, significa que hay reinos independientes. No es que todos están unidos bajo un mandato, ¿no? Los elementos comunes, por más que sean reinos independientes, el idioma, el Mochica, las costumbres y el culto, ¿no? Hay una iconografía que muestra una serie de sacrificios rituales de Mochica, ¿no? La parte superior del Lit entrega sangre, ¿no? Ofrenda de sangre para un ser mítico. Otra característica de los Mochica, el tema de los sacerdotes, era dirigido por hombres y mujeres en la política, ¿no? Formaban parte del Lit gobernante. ¿Quién es la máxima representante? La dama de Cao, ¿no? El Valle de Chicama. Miren, pues, cuántos valles, cuántas ciudades están ahí, sitios arqueológicos. Pampa de los Incas, la pirámide de Mocha, la Bota de Brujo, Dos Cabezas, Pampa de Garden, Loma Negra, ¿no? La Dama de Cao, sin embargo, es el complejo de Brujo. Y demostraría, pues, lo que estamos mencionando, cómo la mujer era parte de ese rito. ¿Qué más? La principal actividad, obviamente, la agricultura intensiva, no una agricultura insípida o depredatoria, ¿no? O parasitaria. No es una depredadora parasitaria, es una depredadora intensiva, una agricultura de ese tipo. Ya hablamos de comercio. Cuando hablamos de comercio, ¿a qué nos estamos refiriendo de comercio? Que hay, pues, un producto que vale más que otro, ¿no? No es un trueque. El trueque no. Acuérdense siempre de eso. El trueque son los excedentes. Me sobra esto, te doy esto, ya no importa el valor, lo hacemos, ¿no? Hay un acuerdo ahí. En cambio, no, el comercio ya hay una valorización económica. Usaron canales de regadíos y acueductos como el de Ascope, ¿no? ¿Qué más? Los centros ceremoniales urbanos. Memoricemos esto, ¿no? La huaca de sol, huaca de luna. Huaca de sol, huaca de luna. ¿Qué significa? Hay una dualidad que vemos ahí en murales. Después, el complejo de brujo, ¿quién estaba ahí? La dama del Cao. Complejo de brujo, ¿quién? La dama del Cao. En huaca rajada, el señor de Zipán. Vamos a ver a la derecha el señor Zipán. Miren, pues todo lo que implicaba una ceremonia, ya no era solamente una cuestión fúnebre en forma de semilla como los paracas, era un cuarto entero, ¿no? Se parece justamente a los egipcios también, se parece bastante también a los chinos. Vemos pues el vigía, la esposa, el porte estandarte, el señor Zipán en el centro, que tenía esposa y tenía mujeres, ¿no? Qué curioso. Después, guardián de la tumba, otro guardián también, el niño, ¿no? Probablemente sea su hijo, un jefe militar. Toda la estructura, todo su gobierno y su familia, apenas se moría el señor, ellos también. ¿Por qué? No se explica, pero más probable es que sea por la dificultad después de las dinastías. Si se quedaban vivos, lo más probable es que
¿no? Que entre enfrentamientos, porque eran reinos independientes, falleciera, pues, ¿no? No era una función tan hereditaria, ¿no? Después, la metalurgia. Destacan el uso intensivo del cobre, aleaciones, la tumbada, ¿no? El dorado del cobre. Ahí es un tema de metalurgia, pero no de armas, sino de orfebrería. No había armas de metales realmente, ¿no? No había espadas, no había lanzas metálicas, pero sí había orfebrería, ¿no? Había un tocado de oro que representaba un pulpo, ¿no? Zona costeña, por eso el pulpo. La cerámica también. Bicromia significa dos colores, ¿no? Un realismo, también un naturalismo. O sea, hay una figura humana. Otra vez, miren los dientes. En todos lados tienen esos dientes felinos. Las estribos, escultórica y iconográfica, ¿no? Ahí está, en la base está representado, pues, la vida, ¿no? La leyenda de ese dios, de ese ser mitológico. ¿Qué más? Acuérdense, los moches por así decirlo, influencia mucho en los chimú también. De aquí vamos al horizonte medio. Bueno, del intermedio, Mochica, no se va a olvidar nunca de que eran sacerdotes y guerreros, ¿no? Era casta también, casta de sacerdotes y guerreros, otra vez, pero no menciona en ningún momento que son teocráticos, porque son reinos independientes. Eran sacerdotes y guerreros, y que representaban a las divinidades, ¿no? O sea, ellos buscaban a través de su arte representar a las divinidades. Y también no se van a olvidar nunca de las mujeres, de la dama del caos, también el señor Esipán. Tampoco se van a olvidar de dónde, ¿no? ¿Dónde está la dama del caos? Complejo del brujo. ¿Dónde está el señor Esipán? En la huaca rajada. ¿Qué tipo de huacas había? También dualidad. La huaca del sol y la luna, ¿no? ¿Qué más podemos memorizar aquí de Mochica? A ver, déjenme ver la otra separada también que tenemos por aquí. Para no hacerlo tan un poco más diverso. Mochica, ya. Otra cosa que hablar de Mochica, obviamente, como dijimos, era proto-Chimú, significa que antes del Chimú, ¿no? Y es un periodo previo a Tiahuanaco. ¿Quiénes hablan de Mochica? Max Zule, Rafael Larco y Peter Kaulik. El dios que está representado ahí es el dios Ayapec. Es un dios que era también ese tipo de dioses vengativos. Otra cosa, también usaron caballitos de totora para la pesca. El sistema de riego era acueducto, ya lo mencionamos. Apec significaba, Ayapac significaba el degollador, ¿no? Me parece también a las cabezas, pues, de la anterior cultura, que de Paracas. Más que todo eso, sí. Mochica también, a lo que aún es un atractivo turístico, los huacos. ¿Qué tipo de huacos de nuestra actualidad son conocidos? Los huacos eróticos. Si no se quieren olvidar de Mochica, acuérdense de los huacos eróticos, ¿no? De las figuras, esta idea de la sexualidad humana, su complejidad. ¿Qué más? La metalurgia también, bueno. Y también mencionar un poco a Recuay, que está cerca de esa zona. ¿Por qué? Porque es influenciada por la cultura chavín. Recuay se caracteriza bastante por la metalurgia, sobre todo por también sacerdotes guerreros. Todos son sacerdotes guerreros en Recuay y en Mochica, ¿no? Ya, entonces vamos a después de Mochica. Tenemos que ir a, me parece, Mochica, Aguari. Ya vamos otra vez a un horizonte, ¿no? En el horizonte medio, acuérdense, horizonte ya es porque hay una gran cantidad de fuerzas, una hegemonía. Ya no son reinos que están, por así decirlo, aislados. Ya tiene que ver con pan. El término pan, ¿no? Tiene que ver con unidad, con gran cantidad. Acá hablamos pues del horizonte medio, de los 600 años a los 1000 años. Básicamente, geografía, tenemos que hablar de los Andes y el altiplano, ¿no? En los Andes, el periodo de expansión es de dominio e influencia de los Huari. Hay un desarrollo urbano, una red vial, que después se va a transformar,
en la red, pues, ¿no? De los incas, los caminos incas, ya se estaban formando aquí. Uno de los lugares más importantes es Viñaque. Hay una sola interacción entre los Wari y los Tiahuanaco, ¿no? Los Tiahuanaco también se expanden. La zona de Bolivia y Perú y Chile, ¿no? Como vemos en el mapa. Después, ¿qué más? Otra vez el dios de los báculos, el dios llorón. Aquí ya la figura no es felina, ¿no? Es un tema ya del equilibrio. Los báculos son del equilibrio. Tiene que ver con el tema del luna y sol, de todo este tema de la dualidad. Llorón también por los ojos, parece que estuviera llorando, está también invocando pues a las lluvias, ¿no? La portada del sol, dice, acá vemos un monolito, ¿no? En el templo de qué difícil, Kalasasaya, confusiones astronómicas, ¿no? Y un calendario solar. Después, del horizonte medio, Tiahuanaco. Miren, a partir de los años 200 a 1000, ¿no? Hay 400 años en los cuales el horizonte medio no se definía, ¿no? Y nace pues Tiahuanaco, ya definiendo la meseta del Collao. Ya lo dijimos, en sur del Perú, en norte de Chile. Es teocrático, pero expansionista y colonizador. ¿Qué significa esto? Que ellos pues llevaban su población de un lugar a otro, y también lo vamos a ver en su arquitectura, en su economía. Colonizador en el sentido de que hacían que su población vaya de un lugar a otro. ¿Para qué? Para poder diversificar su agricultura. Sin este tipo de idea colonizadora, no podrían pues adaptarse a los nuevos territorios, no podían expandirse. La ciudad más importante, una de las más importantes, es Taipicala, por el centro ceremonial gobernado por los pueblos de la cuenca de Titicaca. Ahí vemos igual las pirámides, el temple semisubterráneo, ¿no? ¿Qué más? La economía, ya lo dijimos, ¿no? Tiene que ver pues con una actividad económica de ganadería de altura. Acá vamos a ver estas ideas de cómo van ganando territorio, cómo van ganando capacidades, cómo van adaptándose. Vamos a ver ahorita un pequeño video de esta cuestión técnica, ¿no? A ver, vamos a compartir otra vez el video, esta vez de otra técnica, ¿no? Camellones, guaruguaro, prácticamente son los guaruguaros, me parece. Sí, la tecnología agrícola de los guaruguaros, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, los guaruguaros. Este video, hay otro video mejor, más simple, me parece. Hay un momento. Ya, los camellones. Queda tiempo, no se preocupe, vamos a resolver también los ejercicios, no hay ningún problema. A ver, ya. En el área andina existen muchas regiones inundadas o pantanosas, como las riberas de los lagos. Para hacerlas productivas controladamente, se señala en el terreno el largo y ancho de las nuevas chacras. Para recuperar las tierras pantanosas para la agricultura, se empieza a acumular tierra de los costados y se van formando nuevas superficies aplanadas de tierra llamadas camellones. Los espacios donde se removió la tierra forman una suerte de surcos, en donde... ¿Por qué hacían por qué hacían este tipo de estructuras? Básicamente porque también eran zonas altoandinas. Entonces, si no hacían este equilibrio natural entre temperatura, porque iba a haber un equilibrio natural de temperatura, no iba a sobrevivir la agricultura, los cultivos. Se logra drenar el agua. De esa manera, los camellones quedaban listos para la siembra. En ellos se sembraban fundamentalmente tubérculos como la papa, que eran cultivados con humedad relativamente controlada. Miren, la cercanía Ellos se sembraban fundamentalmente cultivados con humedad relativamente controlada. La cercanía que tiene pues a los ríos, ¿no? A los lagos. Es también un agua filtrada. Es un agua filtrada también, solo que la técnica ya no es con pozos o los ojos de lágrima, ¿no? Sino ya es con una especie de tierra, como pequeñas islas, los tiahuanacos, ¿no? Ahí está el agua filtrada. Acá hay otro video también sobre eso. Si le estoy pasando muy rápido, dígame por favor.
Ya, a ver este video. Miren, esta página es muy buena, este canal, ¿no? Hidráulica Inc. Para los que quieren estudiar ingeniería, agronomía, agrícola, por así decirlo, o geografía también les va a gustar mucho. Áreas inundadas, jalar tierra, la cama, y aquí lo que dice, ¿no? El agua en los canales absorbe el calor del sol durante el día, ¿no? Y después lo irradia por la noche, ayuda a proteger los cultivos contra las heladas. Por ejemplo, la madera también, o las casas, también absorben calor durante el día, ¿no? Las bancas también, los árboles. Cuando hay calor, se expande la materia. Cuando hay frío, se contrae, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que en el día está absorbiendo el agua, ¿no? Entonces, está, por así decirlo, está irrigando, pero se queda cálida por el mismo hecho de estar entre las tierras. Y ya cuando vienen las heladas, hay un equilibrio entre la humedad y la temperatura. No necesita riego, nada de echar más agua, simplemente ¿por qué? Porque hay una capilaridad, asciende las raíces. ¿Qué es capilaridad? Es lo que a su profesor le falta, cabello. Son los capilares, es, por así decirlo, las raíces, ¿no? Se le dice así, es como las redes, lo que está tejiéndose. Por eso le dice la capilaridad asciende hacia las raíces, ¿no? Absorbe, esa capacidad de absorber. Días, ¿no? Y ahí aquí también hay algo natural, ¿no? Que son los sedimentos, los canales, es decir, los minerales que existen en los canales de forma natural. ¿Qué sucede? Que son ricos en nitrógeno y restos de plantas y animales, ¿no? Una manera de certificar. ¿Dónde te ubicas? En casa, Perú, Bolivia. Es una manera de ganar terreno. La pincha. ¿no? Incluso, eso es algo que no se parece, que no está en su separata, pero es importante, es interesante, ¿no? Tiene forma. Con los nazcas, miren, empezamos. Las poblaciones que están muy animales y hacer de un lugar a otro y no lo sabemos, habría que estudiarlo. Entonces regresamos a la separata. Vamos a regresar a la separata, ¿dónde está? Ya. Vamos a tratar de cerrarlo, ¿no? Eso pues es los guaruguaro, ¿no? De ganadería de altura. Van ganando pues también por ganadería de altura, bueno, lo más probable es por la capacidad que tengan pues para llevar a los animales, ¿no? Para que puedan alimentarse de eso, ¿no? Los auquénidos sobre todo. Es como lo que hace también las islas del lago Titicaca, por así decirlo, pero eso ya tiene que ver más con vivienda, ¿no? Esto ya es con economía. Otra técnica, los pisos ecológicos. ¿A qué le suenan los pisos ecológicos? Los andenes, ¿no? Prácticamente los andenes, por así decirlo.
Aquí, mira, lo que mencionábamos antes, ¿no? Las diversas regiones, acceder a recursos de diversas regiones sin depender de intermediarios. Ellos trasladaban a su población, iban de un lugar a otro, a colonizar. Tenían que hacer guerra, obviamente, y votar a la población, pero establecían colonias. Pero con esta característica, ¿no? De difundir las costumbres, sus costumbres, ¿no? Hay un área nuclear, a los enclaves, altiplano, ¿no? Creo que hay un video también de eso, me parece. Lo separé. Bueno, sí lo separé, pero vamos a ver que no nos van el tiempo. Ya, más que todo eso, ¿no? El control vertical. Si queremos hablar de un control vertical, bueno, vamos a ver igual los andenes más adelante, ¿no? Pero básicamente eso, no se olviden, la cultura pues tiahuanaco es colonizadora, ¿no? Difunde pues su costumbre, tiene esa capacidad tecnológica de los guaru. Otra cosa es escultura, bueno, monolíticos, objetos rituales, al igual que otros, ¿no? Monolíticos. Como el monolítico de quién? De Chavín, por ejemplo, ¿no? Pero aquí la cabeza es cuadrada, no hay mucha diferencia de cierta manera, solo en la forma que es cuadrada, ahí vemos los báculos, está con los báculos, el objeto, el personaje, ¿no? Es una cara ya humana, no está llorando como está mencionado aquí, ¿no? Como el dios de los báculos. Ah, el dios de los báculos es el dios llorón. ¿Aquí estará llorando? Tendremos que verlo con cercanía, parece que sí. Bueno, después la cerámica, los queros, en donde les gusta tomar su cerveza a muchos. Aún existen los queros, los vasos ceremoniales, o cerveza o la chicha, ¿no? De boca ancha, policromia, tiene varios colores, sobre todo el naranja, el negro sobre un fondo rojo, ¿no? Eso significa que primero se pintó, pues era de color rojo todo, y ahí se fue pintando de otros colores, una base delgada. Bueno, ahí ya nos quedan 40 minutos. Vamos al Imperio Wari. Acuérdense, Tiahuanaco y Wari son de la época, pues, de la época del horizonte, ¿no? Wari, su núcleo, ¿dónde fue? En Ayacucho. Su área de influencia abarcó desde Cajamarca hasta Moquegua, donde se originó en la confluencia, pues, las tradiciones culturales de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Ya estamos hablando de una confluencia, ya no estamos hablando necesariamente de una pequeña influencia, ¿no? Ya confluyen, ya chocan, por así decirlo, ya se erige ya una hegemonía, un imperio. Cuando hablamos de imperio también tenemos que hablar ya básicamente de lo militar. Aquí ya es un Estado. Si hay un Estado, hay funcionarios. La división social es distinta, no solamente sacerdotes guerreros, ¿no? Hay funcionarios. También centralista, multiétnico. ¿Por qué multiétnico? Por las tradiciones culturales de los huarpas, las quechahuanacos, ¿no? Hay diferentes etnias. Otra vez, aquí ya sí o sí es panandino, ¿no? Es la segunda civilización panandina, ¿no? La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera civilización panandina, chicos? Chavín, ¿no? Después, ¿qué más podemos mencionar? Las cabezas de región fueron centros administrativos, provinciales. No había regiones provinciales encargadas del control de la fuerza laboral. En la economía, los andenes, hay una arquitectura, hay aquí cuadrados, miren la arquitectura cuadricular urbana, ¿no? Cómo se hacían los andenes, lo vamos a ver ahora también. Después, grandes ciudades, en distintas regiones, ya la extensa red vial. ¿Dónde empieza la red vial? En el horizonte medio, ¿no? ¿Con quién? Con los Wari, ¿no? O sea, básicamente con los Wari. ¿Qué significa esto? Que después ya los incas otra vez hacen uso de esa red vial, ¿no? Capañac se llama la red vial en Runacinio, me parece. Queremos ver cómo se hacen los andenes. Vamos a verlo ahora, ¿no? Para ya pasar a las preguntas para que nos sobre un poco de tiempo. A ver, vamos a ver los andenes. Los andenes es una explicación simple. Y hasta aquí, solo un minuto. Acuérdense los andenes, ¿dónde? Los Wari, ¿no? Gran parte del territorio peruano corresponde a los Andes. A través de la construcción de andenes, las laderas de esas montañas fueron aprovechadas en el pasado prehispánico para el cultivo.
Así, fue posible ampliar las fronteras agrícolas, transformar las laderas en chacras productivas e irrigarlas. Los andenes están compuestos de una pared de dos caras, canales de riego y escalinatas. El espacio entre el muro y la ladera era rellenado de piedras y cascajo y servía como soporte de la siguiente capa. El relleno se terminaba con tierra de cultivo transportada de otro lugar. Sucesivamente se construían andenes hasta cubrir... Por ejemplo, ¿qué está diciendo, no? ¿De dónde viene la tierra de cultivo? Transportada de otro lugar. De otro lugar. ¿Por qué viene de otro lugar? Acuérdense. ¿Por qué en otro lugar? Para el tema de no diversificar, ¿no? La diversificación ya empezó pues con la anterior cultura, ya empezó con la anterior cultura. Entonces, la diversificación con los wari, ¿no? Empieza con los tiahuanacos, ya esa influencia. Sucesivamente se construían andenes, hasta cubrir el espacio de la ladera que se deseaba incorporar a la agricultura con riego. La ladera también, con riego. Se parece un poco, obviamente, al control vertical hasta cierto punto, pero el control vertical no era pues de los wari, era de Tiahuanaco. Pero acuérdense, los wari tienen influencia de quién? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Preferentemente se construían andenes en las zonas templadas, llevando agua para irrigarlos a través de canales desde las lagunas, ríos o puquiales. Existen andenes en las franjas occidentales de la costa, en la sierra y en la zona montañosa oriental, construidos principalmente para el cultivo. Ya, propaganda. ¿Para qué cultivo? Para el cultivo pues de la quinoa, el maíz, todo lo que son carbohidratos, ¿no? La misma papa, ¿no? Obviamente, en los El espacio entre el muro y la ladera era rellenado de... Miren cómo van construyendo, como escalinatas. Son terrazas, prácticamente son terrazas. Así, ahora, los andenes no solamente tienen esta forma, ¿no? También tienen una forma circular, por así decirlo. Fue posible ampliar las fronteras agrícolas, transformar las laderas en chacras productivas e irrigarlas. Los andenes están compuestos de una pared de dos caras, canales de riego y Ahora, ¿por qué estas zonas altoandinas? También por un tema de la visión que tenían, ¿no? Del sincretismo religioso, también por el tema militar, por esos temas, ¿no? Entonces ellos adaptaban pues su lugar de ubicación militar con su economía y con el aprovechamiento de las corrientes, de las corrientes de los ríos, ¿no? Básicamente es eso. Volvamos un poco entonces a la separata, ya para ir viendo. Vamos a ver si ya podemos ir resolviendo los ejercicios. A ver, no, todavía falta esto, ¿no? La religión. A diferencia, pues, ¿no? Del dios anterior, que era un dios llorón, el dios de aquí es el dios de las varas. También es el dios de las varas, obviamente, pero él tiene una figura de los ojos. Ha cambiado. Es visco. Sus ojos son viscos, están mirando para el mismo lugar. ¿Cuál sería la diferencia? Tendremos que averiguarlo con una investigación mucho más profunda, ¿no? La cerámica, en una fase imperial ya hay mayor desarrollo. Destacan los estilos de Robles, Moco y Pacheco, ¿no? Por ejemplo, el Pacheco, un auquénido, ¿no? Le influencia Nazca. ¿Por qué influencia Nazca? ¿Por qué? Porque básicamente el diseño es Nazca, o sea, es lo que ya se hacía en los Nazca, solamente que adaptado pues a esa época. Ya se usaba en los restos arqueológicos de las ciudades de los Wari, había cerámicas que usaban en los Nazca, ¿no? Los diseños sobre todo, el estilo de Roble, Moco, ¿no? Los textiles, había una gran calidad técnica y complejidad. Otros textiles conocidos, aparte de los Wari, por ejemplo, los paracas, no se olviden nunca los paracas y sus textiles y los paudos funerarios, ¿no? La complejidad en sus diseños, generalmente abstractos y geométricos. Vemos el gorro de 4 puntas de los Wari, ¿no? Muy colorido el gorro. ¿Por qué es muy colorido? Porque no hay un espacio ahí, no hay ninguna zona que no han pintado, porque tienen terror al vacío, acuérdense de eso también, terror al vacío, todo lo que sea sus textiles, su cerámica, son vistosas, son coloridas por el terror al vacío, ¿no? La decadencia, lo que mencionamos al inicio de la sesión,
factores externos, ¿no? Y los internos. Los externos, la crisis agrícola, los fenómenos del Niño, básicamente en la costa, la previsión, la dificultad de los fenómenos del Niño es lo que extingue las poblaciones grandes, ¿no? Como son horizontes, entonces abarca mucho territorio, es muy difícil de almacenar los alimentos o medir, por así decirlo, los ciclos, ¿no? Hay un fenómeno del Niño, todo se friega, ¿no? Como también ocurrió un poco en el Nilo, ¿no? Con las ideas bíblicas sobre las plagas, etcétera, ¿no? Hay cierto ciclo, pero también puede haber fenómenos naturales, ¿no? Los factores internos, la rebelión de las cabeceras de región, ¿no? Por más que haya un horizonte, acuérdense los antecedentes, Nazca, ¿no? Tienen que ver pues con poblaciones que tenían pues independencia, un registro también del imperio Wari, por así decirlo, es el señor de Vilcabamba, ¿no? En 2001 demuestra pues la presencia de los Wari en la selva alta, ¿no? Y con eso ya acabaríamos pues los Wari, ¿no? Acuérdense, el horizonte medio, la diferencia entre horizonte e intermedio, ¿no? Vamos a ver, miren, aquí están las claves de la semana. Ahora les voy a pedir un poquito su participación ya para ir cerrando nada más. Disculpen, quizás he hablado de más, he hablado mucho. Siempre me gusta que participen, pero quería pues que podamos ver algunos detalles, ¿no? Que no se me pueda escapar detalles, porque lo principal, acuérdense que esto es para el examen de admisión, entonces este es un repaso. Ustedes tienen la capacidad, pues, ¿no? Y quizás la experiencia también de comprarse compendios, de avanzar mucho más rápido, incluso de la clase de hoy. Pero lo importante es repasarlo, no estar pendiente. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso, chicos. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre horizonte y el intermedio? ¿Cuál ustedes creen que es la diferencia? A ver, hay 51 personas aquí. ¿Alguien sabe la diferencia entre horizonte e intermedio? No es en las preguntas, pero puede venir más adelante. Diferencia entre horizonte e intermedio, chicos. ¿Por qué está separado así? A ver, a Camila, hay como dos Camilas, Ariana, Álvaro, López, Ayala, Calle, Chauca, Durán, Infante. ¿Cuál es la diferencia entre el tema de intermedios y horizontes? ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, veo que están seguro cansados, iniciando el lunes, el profesor ha hablado mucho quizás, la dificultad es lo virtual. La diferencia básicamente es, no se olviden nunca, el tema pues de que el horizonte abarca bastantes culturas, no es panandino, mientras que los intermedios no. Bueno, hagamos el ejercicio de la clase. ¿Alguien podría ayudarnos a leer el ejercicio número 1, por favor? ¿Lo tienen ahí? Profe, ¿puedo repetir lo de horizonte e intermedio? ¿Por qué se diferenciaban? Claro, la diferencia básicamente es que todo lo que se llama horizonte tiene que ver con que hay un gran imperio, ¿no? En este caso los Chavín al principio y después los Wari. Significa que ellos fueron la hegemonía, los que tuvieron el control de todos los demás ciudades, reinos o culturas, ¿no? Mientras que los intermedios hay una etapa de independencia mayor entre las provincias, incluso la manera en que se divide, pues, socialmente hablando, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Esa es la diferencia. El horizonte, hay un dominio cultural de los Chavín al principio, ¿no? Y después de los Wari. Son imperios. La diferencia de los Chavín y los Wari, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Cómo dominaron? ¿Dominaron de la misma manera o no? Para que no se olviden nunca.
Acuérdense, los Chavín, el video que vimos al inicio, la arquitectura, el terror. Ellos no hicieron, no era su clase alta, digamos, su clase hegemónica, era sacerdotal, no era militar. En cambio, los Wari sí eran militares, ¿no? Bueno, vamos a resolver, a ver, los ejercicios. ¿Alguien puede leer el ejercicio número 1, por favor? Ya, bueno, está acabando el tiempo, así que mejor lo leo yo. Ya, dice, durante el periodo formativo andino se desarrolló el proceso cultural denominado Chavín. Según Julio Cetellos, su descubridor, se le considera la cultura matriz, ¿no? A Chavín, de esa parte de América del Sur, y tuvo un origen amazónico, ¿no? Respecto a esta cultura, señalaba verdadero o falso. Ustedes me dicen a ver si es verdadero o falso. A ver, la primera, ¿es verdadero o falso? Dice, influyó solo en la Sierra Norte y Central del Perú. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? Falso. 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 El mismo enunciado lo menciona, ¿no? El origen amazónico también. A ver, la otra. Cultivó principalmente el maíz, la papa y la quinoa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Hemos visto las técnicas incluso. Después dice, precedió al desarrollo cultural de la civilización caral. ¿Verdadero o falso? Los dos son de la costa, digamos. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Caral es de la época arcaico superior. Está muy lejano, ¿no? Es demasiado lejano. No hay evidencia científica de eso, ¿no? Después, desapareció por invasión de los pueblos costeños. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue gracias a la invasión de los imperios costeños que Chavín Falso, cayó? profesor. Claro, falso. Acuérdense que tiene que ver más con factores económicos o el tema del oráculo. Los oráculos eran los sacerdotes que podían predecir la naturaleza para la agricultura. Si esto fallaba, se generaba desconfianza y probablemente falló, ¿por qué? Por el fenómeno del Niño, ¿no? Por los fenómenos meteorológicos. Después, la número 2, dice, la sociedad mochica, ¿no? Se desarrolló en la costa norte y estuvo formada por diversos señoríos ubicados en valles, que iban desde Piura hasta Ancash. Los moches son los proto-chimú, acuérdense, ¿eh? Nunca se olviden de eso, lo vamos a ver después. Tuvieron su apogeo cultural durante el primer intermedio y un rasgo particular de su organización política, ¿cuál fue? Acuérdense los moches, acuérdense del oro, la orfebrería. Dice, la desaparición de los grupos sacerdotales. ¿Verdadero? ¿Eso fue? No, ¿no? O sí, es verdad. Falso, claro. ¿Cómo Falso. desaparecen los grupos sacerdotales? Sí, ahí estamos hablando de grandes grupos sacerdotales más bien. La presencia de mujeres en el gobierno, ¿verdadero o falso? ¿Esa es? ¿O es otra? ¿Hubo alguna mujer en esa época? ¿En los mochicas? ¿La dama de Cao? Claro, claro. Esa es, ¿no? Esa es la respuesta. La presencia de las mujeres en el gobierno. ¿Qué más había en los moches? Acuérdense los huacos esos libidinosos, los huacos eróticos. No se vayan a olvidar también de eso. Después, todo lo demás no es, ¿no? Ni la construcción de ciudades cabeza de región, ni la expansión pacífica de toda su frontera, ya había ejército en esa época, ¿no? Ni la victoria sobre los chimúes son mucho después, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a acabar ya, porque se va a ver el tiempo, la respuesta es la B, ¿no? Después, ¿qué más? Dice la 3. En la arquitectura prehispánica se desarrollaron y usaron diversas técnicas, materiales y formas, ¿no? Mire, es bien amplio, está diciendo arquitectura prehispánica, no está mencionando todavía quién, ¿no? Entre ellas se puede mencionar templos, pirámides, plazas. En el caso de los pueblos del altiplano, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, ¿no? Tiahuanaco, ¿no? Cerca de Huari, por ahí, pero no, Tiahuanaco. Respecto a la arquitectura de Tiahuanaco, señalar el valor de verdad. Perdón, dice, utilizaron adobes rectangulares y formas piramidales, ¿verdadero o falso? Adobe en Bolivia.
para la arquitectura adobe en Bolivia, ¿ustedes creen que es lo que predominaba? Estamos hablando de los Andes. ¿Verdadero o falso, chicos? Vean los templos. El templo de Calasaya, ¿no? La pirámide de Acapana, en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Todas las técnicas que estaban ahí, no, pues no eran adobe, eran piedra. Piedra labrada, piedra grande, gigante. No, ese es falso, ¿no? Después, ¿qué más? Destacaron por su monumentalidad y uso de la piedra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro que sí. Los templos eran gigantes. Si hay una pirámide, no va a ser pequeña, pues, ¿no? El uso de la piedra, ¿no? Bueno, sí, verdadero. Después, construyeron pirámides truncas, palacios y fortalezas. Palacios y fortalezas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso de toda falsedad. ¿Por qué, profesor? No hay, pues, no menciona fortalezas, ¿no? No menciona fortalezas militares. Básicamente por eso, ¿no? De ahí también, dato curioso, los tipos de piedra, ¿no? Anastasia, basalto, arenisca. La arenisca, por ejemplo, era el uso de la arena para poder, trabajar la piedra de una manera más convencional, para poder, achicarla. Después, dice, emplearon las formas rectangulares y el uso de relieves, acuérdense, la arenisca, el basalto, todas esas técnicas, emplearon las formas rectangulares y el uso de relieves. ¿Para qué son los relieves? Los relieves son básicamente para darle forma, o sea, para aprovechar la piedra, ¿no? Es muy poco probable, es casi imposible, que haya grandes movilizaciones de las piedras. Entonces lo que hacían era básicamente trabajar la tierra, o perdón, la piedra muy cerca a las canteras, ¿no? A través de todas las técnicas que he mencionado, ¿no? Pulido, corte, biselado. Entonces, ¿ese es verdadero o falso? Formas rectangulares. La piedra, a lo mucho, Falso. falso. Verdadero, es verdadero, es verdadero. ¿Por qué? Por el uso de los relieves, chicos. Básicamente por el uso de cuando hablamos de relieves están hablando de las técnicas, de los cortes, ¿no? No trasladaban las piedras, no podían reducir las piedras, solo podían darle forma a los relieves, es decir, ¿no? Una piedra redonda, gigantesca, solamente pulían alrededor de la piedra. Por eso, a eso se refiere con relieves, ¿no? Es básicamente por eso. Y las rectangulares porque, bueno, es lo más fácil, pues, ¿no? Un rectángulo, por así decirlo. Así que es la respuesta de la C, ¿no? Si, acuérdense eso, Andes, siempre, piedras grandes. Lo hemos visto también en la sesión 2, si más no me equivoco, ¿no? Andes, piedras grandes. Costa, ¿no? Aunque, bueno, son costa Andes, ¿no? Pero en este caso es básicamente altiplano, ¿no? No hay costa aquí. O sea, las formas son rectangulares y relieves porque la piedra es grande. No se olviden nunca de eso. Vamos a las 4 ya para acabar. A ver, dice, en los periodos formativos, ¿no? Formativos iniciales, ya, desarrollos regionales, y el horizonte medio de la etapa prehispánica, surgieron sociedades en la costa y en la sierra andina, que trajeron diversas formas de desarrollo. Con relación a las características de estos periodos, establezca el orden cronológico correcto de los siguientes enunciados. Acá una manera de hacerlo un poco más rápido es asocien la cultura, ¿no? Asocien la cultura más que el año, incluso asociando la cultura pueden darse cuenta de eso, ¿no? Dice, reinado del señor Zipán en Boca Prieta. Eso fue al principio. ¿En qué posición la ubican ustedes? El reinado del señor Zipán. ¿Lo ubican al principio, al primero, segundo, cuarto, tercero? A ver, ¿cuál es lo más conocido Segundo. acá? Segundo, muy bien, claro, lo segundo, ¿no? El señor Zipán fue el segundo. ¿Por qué? Fue los 200 años al 300 después de Cristo, ¿no? La estratequería, eso fue, ¿qué momento? A ver, el segundo ya no, ¿no? Fue tercero, cuarto o primero. La estaquería. Acuérdense, la cultura nazca es eso, ¿no? Nazca, ¿fue después o antes de Zipán? Zipán es Chavín, acuérdense.
Perdón, Mochica. Mochica, sí, perdón. De- Dime. Estanquería, ¿cuál sería? Es la cultura nazca. Es la tercera. Creo que sí lo dijo bien, ¿no? Solo que se entrecortó, la tercera. Entonces, la cuarta, la de Paracas, sería primero. Acuérdense, Paracas nace con Chavín. Paracas y Chavín juntos, ¿no? ¿Qué más está junto? Huari y Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco o Huari. ¿Qué más está junto? ¿Qué más está junto? A ver. Mochica y Nazca, ¿no? Nazca y Mochica. Nazca, Mochica. Chavín, Paracas, junto. Nazca, Mochica. Y después, Tiahuanaco y Huari, ¿no? Asocien esos dos. Entonces la respuesta es la E, ¿no? La respuesta es la E. Creo que ustedes tienen las respuestas también, no lo sé. Pero bueno, es bueno asociarlo, ¿no? Asocien en dos culturas, ¿no? Otra vez. Y la última, ya para que nos sobre tiempo y poder dar detalles extras, etcétera, es, ¿no? Dice, entre los siglos 13 a.C. y 11 después de Cristo, en el área andina, se desarrollaron una serie de procesos culturales, económicos y políticos de las sociedades que van desde Chavín hasta Huari, ¿no? Cada una de estas culturas tuvieron sus particularidades. Por lo tanto, hay que establecer la relación correcta entre la cultura y su característica. Moche. ¿Con qué se relaciona Moche? Se relaciona con la cultura pucará, con Garay en Lima, Garagay en Lima, fue anterior a Lambayeque, con la tradición de Huarpa. ¿Con qué se relaciona Moche? Anterior a la cultura de Lambayeque. Claro, muy bien. Es por la ubicación también, ¿no? Exacto, es la C. Chavín, ¿con qué se relaciona? Acuérdense que es la mayor expansiva. ¿Con qué se relaciona Chavín? ¿Hasta dónde llegó Chavín? Llegó desde el norte hasta prácticamente Ica, ¿no? Entonces, Ica. ¿Qué otra zona arriba de Ica está? Chavín. Lambayeque ya no puede ser, pues, ¿no? Ya es la cultura de Lambayeque. ¿Qué se está mencionando ahí? Chavín, ¿con cuál fue? A ver, no está tan difícil. No es Pucará, no es Huarpa, entonces Lima. Es con Lima. Claro, es con Lima. De ahí Tiahuanaco, ya para cerrar. ¿Con qué cultura Tiahuanaco? Eso tienen que revisarlo porque no lo hemos mencionado mucho, ¿no? ¿La A? Claro, con Pucará. Muy bien. Entonces la respuesta es la B. Exacto. Huari es con la tradición de Huarpa, ¿no? Son tradiciones. Bueno, entonces la respuesta sería, vamos a verlo todo. La primera, la respuesta es la letra E. No se olviden, ¿no? El formativo andino de los carbohidratos, ¿no? El maíz, la papa, la quinoa, de Chavín. De ahí, la B, la segunda, ¿no? La princesa de las mujeres, la reina del Cao. Sí o sí, reina del Cao, también los barcos eróticos, y así pa, la B. De ahí, la 3 es la C, el pensamiento de Tiahuanaco, ¿no? Si es la C, obviamente, la única que es verdad, no, son dos verdades, el uso de la piedra y los relieves. Ahí la clave es la piedra. Tiahuanaco, piedra, ¿dónde? Alto andino, ¿no? Y la 4 es la E, ya lo dijimos. Y la 5 es la B. Bueno, algo más que podría agregar, que acá vemos la línea del tiempo, ya vamos a acabar. Miren, pues, vamos a entrar después al tema de la edad antigua, ¿no? La edad antigua ya estamos hablando acá de las guerras médicas, los romanos, la Edad Media. Mientras que ellos estaban en la Edad Media, nosotros estábamos en intermedio temprano, horizonte medio. Mientras que estamos con el Imperio Huari, ellos estaban con Carlomagno, ¿no? Estaban recorriendo, pues, toda Euroasia, ¿no? Información adicional que les puedo dar. El consejo, ¿no? Que les va a ayudar muchísimo. Si quieren resumir, hagan pues uso de las tecnologías nuevas. Está bien, los libros son geniales. Si se les hace muy difícil, hagan pues uso de DeepSeek o de ChatGPT, etc. Lo que va a importar ahí va a ser la pregunta que hagamos.
Si hacemos una pregunta adecuada, podemos tener un cuadro funcional a comparativo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, obviamente me tiene que dar las fuentes también, ¿no? Si yo le pregunto, ¿cuál es la élite dominante y la base económica de los Chavín, Paracas, Nazca, Wari o Chimú? Si yo caigo en la respuesta de que todos son teocráticos, me voy a confundir, ¿no? Chavín, élite dominante, sacerdotes oraculares. ¿Qué significa oraculares, chicos? Acuérdense. ¿Qué era oraculares? Consulta, era consulta. Tenía que ver con una agricultura ritual. Es decir, con que su sistema no era militar. Ellos había peregrinaje, acuérdense de ese peregrinaje donde en la ciudad de Chavín, pues no, había bastante subterráneo, había templo viejo, templo nuevo. Era toda una experiencia religiosa con San Pedro. En base a esa experiencia, ellos podían predecir, pues, el tema de la agricultura. Paracas, sin embargo, eran chamanes, eran guerreros. Ya las figuras también representan los colmillos. Chamanes, que significa diferencia de sacerdotes, que los sacerdotes, entre comillas, se transformaban en animales, por eso eran chamanes. Su base económica era la textilería y la pesca, ¿no? Por eso vemos la cantidad de textiles. Acuérdense del horror al vacío también. Otra cosa, Nazca, también eran sacerdotes, pero eran sacerdotes guerreros. Ya no eran chamanes guerreros, eran sacerdotes guerreros. Otra vez los sacerdotes gobernaban, pero también los guerreros. Después la agricultura y la guerra. Nazca, agricultura y guerra. Después los Wari, y hay una especie de rey. Hay una especie de rey militar. Ya es full militar y hay una idea de expansionismo. Si hay expansionismo, ¿qué hay? Hay colonización, ¿no? Ahí vemos los Waru, me parece. Ahí también podemos asociar, podemos preguntar, ¿no? ChatGPT, lo que sea, dame una comparación final entre la economía, la ley dominante, y también la agricultura, y también la textilería. Hagan todos esos cuadros, utilicen las preguntas, utilicen los medios, porque ahora sí hay esos medios. Imprímanlo, ténganlo pegado aquí en sus cuartos, haga memotecnia, ¿no? Ténganlo ahí pegado, va a ser mucho más fácil, mucho más ágil, ¿no? Y bueno, y para finalizar, Chimú, el rey divino, y hay una serie de burócratas, ¿no? Y bueno, el comercio y la metalurgia, ¿qué más podemos decir? Eso más que todo, chicos. Traten de utilizar las herramientas de las IAs para poder hacer cuadros. También algo significativo, los dioses, ¿no? El dios Kon de Nazca con el dios Ayapec. La diferencia, no hay mucha diferencia, comparten rasgos que tienen que ver con los vientos, con la sequía y con el castigo divino, ¿no? Por ejemplo, el dios Kon es el ser volador o el aire, ¿no? Él tiene los brazos extendidos como alas. Es el dios del viento y de la sequía, el dios Kon de los Nazcas, mientras que el dios Ayapec o Mochica es el dios, pues, de la muerte y la sequía. Ambos son de la sequía, solamente que el dios Kon de Nazca es de los vientos y el otro de la sequía, ¿no? Que también, ¿qué significa? De la muerte y la sequía, Mochica, los sacrificios humanos, ¿no? Hay un tema más violento ahí. Hay las lunas sangrientas de las cerámicas mochicas. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Para evitar catástrofes climáticas, ¿no? Eso, ¿no? Ese tipo de comparativas es importante. También Ayapec castiga con enfermedades, ¿no? Mientras que con el dios Nazca es el que roba la lluvia, ¿no? Eso es importante también. Las ofrendas, los rituales, eso, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? Ya una comparativa mayor incluso. Por ejemplo, ya hablamos de los periodos, la ubicación. La ubicación, no se olviden, Tiahuanaco, Huari, Altiplano, Sierra, Huari, Ayacucho, Tiahuanaco, Bolivia, Perú, Puno. Y así, ¿no? Nazca, Ica, Paracas, Ica también, Chavín, Ancash. Y así, Mochica, bueno, la costa norte, ¿no? Eso más que todo. Después, la escritura, todos eran iconográficas hasta cierto punto. La iconografía no significa escritura, significa que hay figuras, ¿no? Eso básicamente es al inicio, los Chavín. ¿Cuándo hay escritura, profesor? O una protoescritura con los imperios, con Tiahuanaco y con Chimú, ¿no? Sobre todo con Huari y con Tiahuanaco, ¿no? Huari, los quipus, una protoescritura.
Ya también acuérdense de los caminos, ¿no? Los grandes caminos que tienen que ver con los wari, ¿no? Los quipus servían para escribir y también para un tema de contabilidad, ¿no? Eso no está en las preguntas, pero va a estar más adelante con los simples. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Espero pues que hayan podido no memorizar, revisen la clase, pero esos consejos que les doy, ¿no? De poder hacer un comparativo usando las IA, ¿no? Si les da un poco, entre comillas, de, de dificultad, ¿no? Ya el profesor no sé si está diciendo la verdad o no. Bueno, vamos a usar las IA y siempre usando la bibliografía, preguntando a la misma IA cuáles son tus fuentes, ¿no? ¿Para qué? Para no solo memorizar, sino entender. Y bueno, ¿es alguna consulta, alguna duda? Ninguna. Otro consejo que les puedo dar también es que revisen las clases que están en línea. Sí, díganme. ¿Cuál crees que es la página más confiable para buscar información sobre historia? Para una página confiable, básicamente son dos maneras. Entra a Google Académico, antes de escribir tu búsqueda, pon Google Academic. Ahí solamente te van a salir artículos científicos y libros. Con eso ya haces un filtro gigantesco. Después, los libros de lumbreras, ¿no? Que están en PDF también. Eso más que todo, te diría, ¿no? Haz tu filtro académico en Google Academic para que no te salgan otras páginas. Y lo otro, que puedas buscar la fuente originaria. Ahora, pregunta, ¿fuente originaria es la fuente primaria o secundaria? No, mentira, ya mucho, chicos. Pero ya, es una manera de repasar, ¿no? Y hagan sus cuadros comparativos. Eso más que todo. ¿Alguna otra consulta? Google Academic, esa es la respuesta. Google Academic, ¿no? Y PDFs. Ya, lo otro que les quería decir es que estas clases, hay varias páginas en YouTube de ya las clases grabadas de ciclos anteriores. Antes el tiempo era mayor, era de 3 horas. Ahora solamente nos dan 2 horas. Por eso es que estoy intentando acelerarlo, ¿no? Para que al menos podamos repasar o tocar todos los temas. Y también, cuando vean las clases en línea, las pasadas de 2023, 2024, son 3 horas y van a ver que hay más material de comparativas, de simplificaciones, ¿no? Yo no puedo usar mucho material porque eso es lo que nos han indicado, pero ustedes lo pueden revisar, ¿no? Pueden revisar el material pasado. ¿Para qué? Para que hagan sus cuadros comparativos. Impriman sus cuadros comparativos, péguenlo en su casa, no en su pared, para que ahí donde está sucio, y ya lo pegan, ya. No quieren pintar, lo pegan, pues, ¿no? Ya, no hay problema. Más que todo eso les podría aconsejar. Y también reúnanse en grupo, hagan su grupo y refuercen, hablen sobre el tema. ¿Otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, les agradezco mucho que hayan estado presentes a los 49. Me gustaría que podamos participar más, pero bueno, a veces esta dinámica virtual también es un poco difícil, lo entiendo. Y también por el hecho de que ustedes prácticamente son información que se ha venido en el colegio, ¿no? Es un tema de repaso, es un tema de esfuerzo que ustedes están haciendo. No se desanimen, recién estamos en la 4ª semana, estamos en un cuarto, faltan 10 semanas aproximadamente. Traten siempre de repasar, hacer su resumen, con eso es más que suficiente, ¿no? Eso nomás, chicos. Te agradezco. Vamos a esperar que sean exactamente el toque de timbre para poder retirarme. Y ya, nada más. Gracias por los aplausos virtuales. No se agripen tampoco. Genial, chicos. Investiguen, siempre investiguen, superen al profesor. Si quieren pueden hablarme cosas que te van a superar, no hay ningún problema. Y si ustedes se equivocan, yo me equivoco, tampoco, la cosa es corregir, ¿no? El margen de error es corto, pero así se aprende, la ciencia se basa en eso. En equivocarse e intentar. ¿Qué más? A ver, eso. Listo.
No hay nada más que decir. Bueno, los pisos ecológicos. Revisen los pisos ecológicos. Eso pueden profundizarlo más. Ya se va a acabar. Pero básicamente son Costa, Yunga, Suni, Puna, Hanka. Tiahuanaco, los pisos ecológicos. Bueno, chicos. Siempre vean también videitos, eso les va a ayudar a no hacerlo tan aburrido. Ya cuando estén en la universidad, ya ahí sí ya dinámicas participativas obligatorias. Tienen que hablar también, eso les va a ayudar a memorizar mejor. Listo, se acabó. Bueno, eso es todo. Listo, les agradezco mucho, que estén bien, provecho con su desayuno.